Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Pueden tomar su lugar. En el mes de marzo se acordó tomar un poquito más a cuenta todo el tema de la mayordomía. Y muchas veces, como cristianos, nos preocupa este tema, pero porque lo pensamos desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista que Dios así lo desea. Y si yo digo mayordomía, ¿ustedes en qué piensan? ¿Cómo? En dinero. Ya ven, la hermana Tigua hay que hablar con su esposo. Sí, lo primero que pensamos es en dinero. Pero yo estoy convencido que cuando hurgamos un poco en la palabra del Señor, y utilizo esta palabra tan grotesca, hurgar, porque es cuando tu esposa te botó una camisa o una playera que tú la querías mucho y ella te dice, está ahí, y tú estás busca y ella te está observando como de, no lo va a encontrar, pero tú estás hurgando porque lo deseas. Cuando tú y yo deseamos hurgar en la palabra, vamos a encontrar grandes tesoros. Y yo creo que vamos a comenzar a cambiar nuestro chip de mayordomía dinero a mayordomía en tus dones. El día de hoy yo quisiera invitarlos a todos ustedes de una manera retadora a que podamos tomar esto a cuenta, y me gustaría que le diéramos lectura o que me siguieran en la lectura ahí en 2 de Timoteo 2, 20, pero voy a llegar hasta el 26 para que por favor puedan seguirme con su vista. Dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en este tiempo seas tú, Señor, quien esté guiando este mensaje, que nos utilices solamente como la herramienta para llevar la palabra de verdad, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser receptivos a lo que solo tú, oh Señor, quieres para nosotros. Permítenos seguir acercándonos a ti. Permítenos ser, oh Dios, esos hijos e hijas que usan sus dones de una manera práctica y para el ensanchamiento de tu obra en la tierra. Por tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Dios, y amén. Mis hermanos, sí, yo quisiera comenzar con una breve historia que me va a servir de intro para este mensaje.
porque, digo, esto no pasa en la iglesia Emanuel, pero puede suceder en cualquier otro momento, lugar, espacio, y aplica para todos. Ustedes lo pueden seguir ahí en la diapositiva. Dice, en un pequeño pueblo, un grupo de cristianos se reunían cada semana, cada uno con un don especial. María cantaba, Juan enseñaba, Ana organizaba eventos. Sin embargo, y aquí viene el primer señalamiento, usaban sus talentos para brillar individualmente sin involucrar a los demás. Un día el pastor organizó un evento comunitario y animó a todos a usar sus dones para servir. Al principio, algunos dudaron, pero al unirse, descubrieron que al compartir sus talentos, la música se volvió más hermosa, las lecciones más enriquecedoras y el evento más vibrante. Aprendieron que sus dones eran regalos para compartir y desde entonces se comprometieron a usarlos generosamente, entendiendo que ser cristiano significa dar y servir con amor. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted, conociendo el don o los dones que Dios ha puesto en usted, ha decidido ser como aquel que escondió su tesoro? Aquel que escondió la parte del dinero que se le había dado, porque le dijo, mira, mejor yo te lo voy a entregar así tal cual me lo diste, porque yo sé que tú eres bien cruel. Y dice, y ciegas de donde no siembras, y yo, mira, mejor te lo entrego tal cual me lo diste tú a mí. O cuántas veces hubo en la semana en la célula una, no voy a decir quién, porque entonces, sí, porque luego es bien complicado, pero alguien dijo algo que a mí me llegó a lo más profundo del corazón de una manera buena, no mala. Este hermano decía, cuando sirves es que entonces te ven. Pero te ven para decir, oye, y si haces esto, y si haces lo otro, y muchas veces como cristianos, a los que se paran enfrente, a los que están intentando hacer algo, queremos decir, oye, no, así no. No, Brandon, la escuela dominical yo creo que, oigan, nadie estaba poniéndole la entereza de Brandon a la escuela dominical. ¿Sí me doy a entender? Nadie estaba haciendo esto. Más bien dile, Brandon, ¿qué necesitas para que la escuela dominical tenga el impacto que deseamos? Hermano, ¿qué necesitas para que este ministerio busque y traiga, como dice, a los que están bajo el lazo del diablo? Muchas veces en la iglesia podemos tener contiendas con los ministerios, podemos tener contiendas con la persona que está al frente o con la persona que tiene una idea o tiene esta otra idea. Pero cuidado porque estamos quizá hablando desde lo humano. Entonces, desde la perspectiva humana hacia la obra de Dios o como cristiano hacia la obra de Dios. Es bien fácil pararse a decir, es que él, es que ella, no le estoy apuntando a nadie, no hace, yo hiciera. Ven, únete, porque tu don es importante. No, esto no es algo para que alguien lo tenga solo para mí. Si tú crees, y yo estoy seguro, porque no hay cristiano, no hay cristiana que Dios no haya puesto al menos un don en él o en ella.
Si tú no te interesas por compartir ese don, primeramente con tus hermanos en Cristo y después con las personas que necesitan venir a Dios, que necesitan entregarse a Él, ¿qué estás haciendo con tu don? ¿Lo estás guardando solamente para que en para que en un X momento puedan verte a ti lo que tú haces? ¿O es para que vean lo que Dios hace usándote como su instrumento? Muchas veces, como cristianos, podemos tener este error. Yo quiero que me vean a mí. Quiero que volteen a decir que el hermano, que la hermana. Y cuidado que el diablo también utiliza eso. El diablo es experto en cosas realmente buenas, tornarlas en nebulosas, malas, con una intención totalmente descarriada. Pero porque empieza a ponerte preguntitas o elogios de repente, ¿no? Ay, hermano, qué bien predica. Ah, la iglesia sin mí no es nada. Ay, hermano, o hermana, qué bien hace tal cosa. La iglesia sin mí no. No. Recuerde, el Señor va a llevar a cabo sus planes con usted, sin usted y a pesar de usted. Y mucho cuidado. El pastor hace unos domingos atrás decía, nos gusta hablar mucho en plural. También vale la pena decir, el Señor va a llevar sus planes conmigo, sin mí, y muchas veces, tristemente, a pesar de mí. Dice la Biblia acerca de los dones. ¿Qué podemos entender de la palabra de Dios y lo que te orienta con tus dones y con mis dones? ¿Sí? Primero, que tenemos con ellos un propósito. Muchas veces, yo lo digo por mí, y no lo digo orgullosamente, muchas veces tratamos de correr o de correrle a nuestros dones. Oiga, hermano, oiga, hermana, usted que... Ay, es que... Fíjese que tengo un problema. Es personal. El problema personal es que no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero es un problema personal, no estoy diciendo mentiras. ¿Cuántas veces hemos brincado el hecho de decir, tú con tu don tienes un propósito? No para enseñarte a ti, no para que las personas volteen a verte a ti, sino para que las personas digan, el Señor realmente está usando al hermano. El Señor realmente está usando a la hermana. Oiga, de repente yo digo, gracias Señor por permitirme venir a México y no estar predicando en la iglesia donde yo crecí, porque el pastor todavía vive, está en España y a veces lo contactamos y él me dice, yo me acuerdo que cuando yo estaba dando el mensaje, pasaba Daniel por debajo de todas las bancas de la iglesia, arrastrándose. Y entonces venía su mamá por aquí, se escondía por allá y a mí me traía desquiciado Daniel. Y yo digo, qué bueno que estoy aquí y nadie puede decir, hey Daniel, estabas haciendo esto mal. ¿Sí? Mis hermanos, muchas veces, el usar tus dones, esos que Dios te dio, también le da a entender al mundo aquello que muchas veces pareciera un imposible. Dice que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es de los tobillos hacia abajo. ¿Así dice? No, es nueva criatura. Por dentro, por fuera, cómo actúa, cómo piensa, cómo hace.
Y puede ser que lo que en un momento tú pudiste haber tenido un testimonio erróneo ante otras personas, ahora puedan decir lo que yo pensaba de él o de ella. Perdóname, Señor, porque lo juzgué mal. Es verdad que tú lo estás utilizando. Es verdad que tú tienes ese poder. Y gracias, Señor, porque ella, porque él se está dejando usar por ti. Y muchas veces perdemos esa brújula, ese norte. Mis hermanos, nuestros dones son para edificar y para servir, lo dice ahí en Efesios 4, 11 y 12. Nuestros dones nos han sido dados para eso. ¿Por qué estamos muchas veces intentando correrle al propósito de nuestros dones? ¿Por qué muchas veces estamos intentando apartarnos de lo que ya Dios te ha dicho un chorro de veces? Porque yo lo sé. ¿Por qué lo sabe, hermano? Porque yo también lo intenté correr. Porque yo también intenté decir, no, Señor, mira, otra cosa. No lo feo, no quiero estar bajo el escarmiento público. Mejor otra cosa. Y el Señor, está bien, como quiera. Y aquí me tiene. Y aquí me tiene en el escarmiento público, no en otra cosa. Entonces, pensemos eso. Leamos la Biblia. Tus dones y mis dones tienen un propósito. No están ahí porque es que yo lo merezco, es que yo sí me preparé para eso. La gracia ninguno de nosotros la merecía y por ende nuestros dones que nos han sido regalados también son así. Segundo punto, la responsabilidad que debemos tener con los dones. Mis hermanos, ahí en 1 de Pedro 4:10 nos lo deja muy bien claro. Usted y yo somos responsables íntegramente de usar nuestros dones para servir a los demás. ¿Quién de los presentes estudió administración? O sea, o tiene conceptos básicos de administración. ¿No? ¿Nadie? Oh, bueno, se acabó la prédica. Mis hermanos, cuando somos buenos administradores, se nota porque luego no estamos teniendo tantas batallas con estirar o recoger un poquito más el presupuesto, lo que tengo, cómo lo tengo, cómo lo hago. Y si somos tan buenos y buenas administradoras, y sobre todo las hermanas, eso es innegable. Si somos tan buenas administradoras y los hombres más o menos administradores medianamente, muy poquito, ¿por qué razón no enfocarnos también en administrar nuestros dones? ¿Sí? Porque lo dice ahí, en la multiforme gracia de Dios. Muchas veces estamos peleados y en peleas con el Señor y la mitad de la oración más otro tercio más se lleva Señor, yo quiero ser así, yo quiero estar en la alabanza. Yo quiero estar en la alabanza y ahí está el hermano Jerry nada más. ¿Y por qué razón? Y la maestra viene y dice que él lo hace bien y el resto no. Bueno. Oye, ¿y tú sabes si ese realmente es tu don? Ya, yo quiero. Nada más abro 3 veces la boca y me hacen. Hágase por otro lado. Adore al Señor de corazón, hermano. No cante. Adórelo en lo más profundo de su corazón. Porque no es mi don. No es mi don. Pero muchas veces estamos nosotros con esa mala intención, evitando la responsabilidad de que sí debemos servir a los demás.
Y primeramente, vuelvo a enfatizar, es a todos los que estamos aquí. Primeramente, a nosotros, para que podamos salir henchidos de gracia doblemente para el mundo. La diversidad y la importancia, mis hermanos, no hay un solo tipo de don. ¿Sí? Ahí en Romanos 12, del 4 al 6 nos lo dice. Cada quien con el don que ha recibido, muéstrelo a la iglesia y hay que trabajar en conjuntos como un solo cuerpo. Cuando el Señor venga por su iglesia, no va a decir, Iglesia Emanuel, aquí tengo la lista, los voy a ir llamando y ustedes van pasando. Y entonces la iglesia mía, que la primera que fui yo en Cuba, si no, ustedes van por orden alfabético, les toca mucho más atrás. No, viene por su iglesia en todas las partes del mundo, donde quiera que se reúnan y donde quiera que Él sea el centro. Entonces debemos darle la importancia a la mayordomía de nuestros dones. Porque si estamos cada quien jalando para nuestro lado, la iglesia, ayer leía un pequeño artículo sobre la multitarea y decía que la multitarea es el error más grande que se puede cometer, porque vas a tener muy pocos avances en muchas áreas, pero mínimos. Pero cuando se une a una única tarea, el avance global se nota mucho. O sea, cuando todos ponemos nuestros dones para que el nombre de Jesús y su iglesia se fortalezca, ahí es cuando vamos a notar un cambio, una ganancia. Y por último, casi último, en Gálatas 5:13, si alguien lo puede leer, hablábamos de esto en las células, por eso es tan importante reunirnos en una célula para recargar, para venir. Nuestros dones también tienen que ser un ejemplo vivo de la libertad que gozamos en Cristo. Mis hermanos, hay muchas personas, o a mí muchas personas me han dicho, yo creo que es muy bueno ser cristiano. Y entonces tú mentalmente dices, ya tengo el 50% de la batalla ganada. Sí. Pero te dicen, pero no me gusta porque tiene muchas restricciones. Entonces a mí me gusta vivir un poquito más libre. Y todo así por generosidad. Sí. Porque el detalle es que no se entiende cómo es la libertad cristiana. El mundo cree que lo que está bien para ellos es lo que Dios quiere de ellos. Y el pecado, Dios no lo quiere. ¿Sí? Mis hermanos, usa tus dones para que las personas que están a tu alrededor también puedan ver cómo el cristiano puede hacer lo mismo que cualquier persona, solo que sin estar en pecado. A mí muchas personas me han dicho, no tantas tienen el valor de decírmelo, pero sí he escuchado que muchos lo han dicho. Pues, es que yo pensé que que no eras tan alegre, que no decías tantos chistes, que no te reunías tanto porque eres cristiano. Y a mí me encanta reunirme, reírme, todo. Pero mis chistes no son chistes ni con doble sentido, ni que hablan groserías, ni que denigran a nadie. Solamente son chistes blancos. Son chistes del momento, de lo que podemos reírme sin faltar el respeto a nadie. Yo no soy igual que tú. No porque yo sea mejor que tú, sino porque yo sé que hay cosas
que no me edifican ni a mí ni a ti. Que lo que yo quiero es edificarte. Lo que yo quiero es que tú digas, oye, la pasé bien y, oye, no hubo una gota de alcohol, no hubo una situación, ni se digan de sustancias prohibidas. Si un reto que tuvimos como pareja, mi esposa y yo, fue cuando Brandon nos dijo, es que queremos que ustedes sean nuestros consejeros. Y digo, mi esposa se siente joven todavía, pero sus rodillas, su espalda, no dicen lo mismo ya. Pero, lo que sucede es que dijimos, no podemos llegar a aconsejar a los jóvenes con un látigo, porque lo platicamos. Hoy mi esposa me enseñaba un TikTok. Me enseñaba un TikTok de una situación que pasó una hija de un pastor que, bueno, hubo una situación ahí y entonces sobre de ella vinieron todos los problemas. Dice, me sacaron del grupo de alabanza, no me dejaron reunirme más con los jóvenes, me aislaron porque yo era una mala influencia espiritual para los jóvenes. Y yo le decía, yo leía y decía, ¿cómo es posible que la iglesia, en lugar de arropar a alguien que ella no tuvo ningún problema, fue su papá? Pero ¿por qué en lugar de arropar, lo que hicieron fue señalar, segregar, y si te he visto ni me acuerdo? Yo le preguntaba, o yo le decía, ¿queremos que esto suceda con los jóvenes? No, ni de juego. Por eso va a ser bien, bien importante que tú y yo estemos conscientes, primero, del propósito de tus dones. La siguiente, hermano. Del propósito de tus dones, de qué estás haciendo con los dones, de por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Y yo quisiera que estas 4 preguntas tú las llevaras en tu corazón. Si eres de los o las que anotan, anótalo y ponle así un asterisco. Ponle qué significa el asterisco, porque luego es así como, me voy a rayar aquí para acordarme que tengo que planchar la ropa. Y a media mañana dices, qué raro me rayé aquí. ¿Sí? Que no sea eso, que no sea eso. Que realmente tú puedas llegar a un momento en casa cuando tengas paz, cuando tú designes, en este momento voy a dedicarlo al Señor. Este momento va a ser de oración, de alabanza, lo que tú quieras, pero medita. ¿Cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí? Si tú tienes dudas, porque es válido, si tú tienes dudas de los dones que Dios ha puesto en ti, envíame un mensaje. No porque yo tenga todas las respuestas, pero Brian hace un tiempo atrás envió un cuestionario que sacó de Sociedades Bíblicas Unidas y lo hicimos con los jóvenes y los jóvenes descubrieron qué tipo de dones tienen. Y yo tengo ese cuestionario. Si tú lo quieres llenar y tú quieres saber qué dones ha puesto Dios en ti, envíame un mensaje sin problema, porque vale la pena. A lo mejor tú tienes una idea de que mi don es tal y en el cuestionario puedes ver que dices, oye, también tienes este. Vale la pena desarrollarlos. ¿Qué tanto de esos dones, y voy a ser bien franco, es bien difícil estar aquí arriba, porque cuando tú estás preparando el mensaje, el primer latigazo, o bueno, al menos los primeros 10 latigazos son para ti. ¿Sí? Y esta pregunta a mí, el Espíritu me contristó cuando yo la estaba redactando, porque el Señor me dijo, esto va contigo. Y me dolió y lo comparto.
¿Qué tanto de esos dones estás usando para beneficio propio en lo secular? ¿Y qué tanto para adorar a Dios? ¿Qué tanto estás poniendo en la adoración de Dios? Que finalmente fue quien te lo dio. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a darle lugar a Dios en las primicias de tus dones? ¿Quieres que lo que tú hagas primero se lo des a Dios? ¿Estás dispuesta a ser una o un cristiano o una cristiana que disfruta compartir de sus dones? Porque muchas veces esto puede pasar. Yo sé que tengo dones excelentes, yo sé que tengo esto, pero los quiero para mí y Dios. Y entonces eso nada más lo voy a hacer cuando esté en comunión con Él. Comparte tus dones. Trata de ejercer mayordomía sincera de tus dones. Cuesta. Recuerda que ¿Cuántos de ustedes vivieron una semana como Dios quiere que la viva un hijo de Dios? Levante su mano. ¿Nadie tuvo una semana como Dios quiere que la tenga un hijo de Dios? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo Dios quiere que te la tenga una semana un hijo de Dios? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Cómo? ¿Qué dice su carne? ¿Qué dice el yo? ¿Qué debe ser, cómo debe ser esa semana? ¿Llena de preocupaciones o sin preocupaciones? Sin preocupaciones. ¿En Cancún o en mi casa? Todo el mundo, Cancún, por favor. Sí. Teniendo vicisitudes, peleándome, teniendo luchas internas, luchas con el trabajo, con la casa, ¿o todo bien? No, todo bien. Eso es como debería pasar una semana un cristiano si es hijo de Dios, pero eso lo dice tu carne, como tú quisieras. Pero la realidad es otra. Y fíjese cómo el diablo puede entrar y de una manera tan sencilla tergiversar las cosas. Usted está siendo un buen hijo de Dios cuando en su semana ha tenido situaciones que lo han acercado a Dios. Cuando en su semana ha tenido que decir, Señor, te pongo esto en tus manos, porque si fuera por las mías, ya lo hubiese estrellado contra el piso. Señor, te lo pongo a ti, porque si lo hago como yo y como mi carne me dicta, solo Dios sabe. Solo tú sabes a dónde pudiese llegar. Ahí es cuando el Hijo de Dios dice, estoy teniendo una semana como hijo de Dios, que estoy dejando mis cargas, que estoy sabiendo que no puedo con ciertas cosas y lo dejo en ti. No en mi fuerza, sino en el nombre de Jesús. Una semana que te acerque más a Dios va a ser una semana de la buena batalla. Va a ser una semana donde estamos en la primera línea de combate. No se preocupe, van a pasar semanas en las que vas a estar en la retaguardia. Yo me he pasado muchas semanas en la retaguardia también, porque no siempre tenemos la disposición de ir a la primera línea. Ahí se necesitan obreros, ahí se necesitan cristianos, pero hay veces que si somos sinceros, decimos, Señor, no, si me pongo en la primera línea, va a abrirse una brecha. Y está bien, porque estoy reconociendo que no puedo. Y estoy poniendo en las manos de Dios las cosas. Mis hermanos, para terminar,
Este es un versículo que cuando usted lo lee y el Espíritu lo ayuda a discernir, es un versículo cruel. Y muchas veces queremos darle la espalda. Mis hermanos, usted y yo, si es de los que señala versículos en la Biblia, señálelos. Si usted lo señala en su teléfono, en la app, señálelo. Sí, trate por favor de hacer algo para que esté bien latente este versículo en su vida. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, córrele, no hay problema. Pero son irrevocables tanto los dones que puse en ti como el llamamiento que te hice. Y si ahorita le estás corriendo, va a llegar un momento en que, como el hermano Daniel, vas a tener que pararte y decir, yo estuve corriéndole a los dones y al llamamiento de Dios, pero gracias a Dios Él está aquí. No seas como el hermano Daniel. Sé como ese hermano, sé como tú que dijiste, estos son mis dones, aquí los pongo a tu servicio, haz conmigo lo que quieras. Porque yo sé que son irrevocables tanto los dones que has puesto en mí como el llamamiento que me has hecho. No porque lo merezcamos ni usted, ni yo, ni nadie, pero sí porque la gracia infinita de Jesucristo, a través de su sacrificio, nos dio vida, nos sacó del pecado y nos ha hecho ser aceptos en el amado. Yo quiero que reflexionemos sobre cómo le estoy dando a Dios lo que Él merece. Cómo no debería estar jugando a las escondidas con Dios. Cómo no debería estar haciendo, dando la espalda de repente. Mis hermanos, son irrevocables tanto los dones como el llamamiento. Sé un cristiano, sé una cristiana, que el don que Dios puso en ti lo estés poniendo a su disposición para su gloria y su honra. Y créeme, cuando Él da, no da como tú y como yo. Por muy dadivoso que tú seas, tú no das como Dios. Porque dice que Dios da y da a manos ¿qué? A manos llenas. El don que está en ti, Él lo va a multiplicar y lo va a hacer. Pero tú tienes que decirle, aquí estoy. Tal como soy, que hablo y a veces no me entienden, que me como letras, que todo lo que tú quieras, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque sé que el llamamiento es tuyo y es para tu gloria y tu honra. Y todos y cada uno de los que estamos aquí hemos recibido llamado y don. No lo dejes para mañana. Vale mucho la pena que el día de hoy te pongas a cuenta y hagas una mayordomía con tus dones. Que Dios te bendiga.